La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Quiero agradecer infinitamente las nuevas suscripciones que hay en este programa. Gracias por sus likes, gracias porque sigue siendo de su agrado y de su gusto este programa que con tanto esfuerzo se realiza. Muchísimas gracias, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Los que ya están, recuerden revisar la campanita que tenga 2 asteriscos al lado de ella y esté en color negro, porque cada cierto tiempo YouTube la apaga, vamos a decirlo así. Entonces ya no llegarían las notificaciones a ustedes, pero de alguna manera, bueno, pues tenemos ese gusto de saludarnos nuevamente y de poder contar con su presencia. Bueno, quitando un poquito el tema de las armas que nos ha llevado varios programas, aunque ese tema no tiene fin. Yo quiero hoy, a raíz de las investigaciones que he realizado, todos sabemos que el rey Tlatoani, o el gran Tlatoani, o el güey Tlatoani, que fue Cuauhtémoc, sabemos que le quemaron los pies, sabemos de esa frase que dice, ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas o no estoy en un lecho de rosas? Que le dice al parecer a ese pariente, a ese familiar con el que también le queman los pies. Pero las investigaciones realizadas también comentan que, o dan a la luz que Cuauhtémoc no nada más le queman los pies, le queman las manos. Y hay una técnica, que aquí está precisamente la historia no contada, que no viene en los libros de texto, en los libros oficiales, respecto a este güey Tlatoani, Cuauhtémoc, que precisamente es una técnica que también la llegó a usar la Inquisición, la Santa Inquisición. Entonces, hoy quiero hablar de ello brevemente, porque hablar de Cuauhtémoc es muy, muy largo y yo sé que el tiempo de todos está con tantas presiones de trabajo y todo lo que estamos pasando, bueno, pues está un poco limitado. Y además, pues es también el sembrarles para que ustedes investiguen sobre este tema que vamos a tratar hoy. Cuauhtémoc, que quiere decir del náhuatl al castellano, o al español, que ahora usar las dos palabras está bien dicha, o bien dicho, quiere decir el águila que se posó o el águila que reposa o va en reposo. Él nace en México, Tenochtitlan, en 1496 y va a morir en 1525 en Ibueras, que sería el traslado que hace Cortés de él hacia Guatemala, en esta búsqueda de prácticamente el oro. Después de 1521, cuando cae Tenochtitlan, los españoles, si ya de por sí eran descarados, si ya de por sí habían violentado, a las mujeres, o sea, las habían violado, habían violentado las creencias, habían impuesto una religión monoteísta, ya que la religión de los mexicas, o los aztecas, que es lo mismo, nada más después van a cambiar el nombre, y de ahí viene el nombre de México, porque realmente hay que darle la fonética a la X, y por lo regular es Xi. México, Oaxaca, ¿sí? Todas, algunos nombres castellanos o apellidos que todavía he llegado a ver, como Juárez, que es con J, bueno, lo he llegado a ver con X, o Javier, en lugar de con J, con X. Entonces, Xavier, Oaxaca, Juárez, cuando se usa la X. Pero bueno, para que no nos cuenten otras cosas hoy que quieren cambiar la historia de México. Bueno, entonces, conocido como los conquistadores, como Guatemuz.
aquí hay una cosa muy importante. Él fue el último, prácticamente tlatoani mexica, y asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés. Ya había habido la matanza del Templo Mayor por Pedro de Alvarado, que era uno de los capitanes responsables principales de Hernán Cortés. Cuando Cortés sale hacia Veracruz a darle frente a Pánfilo de Narváez, que el gobernador de Cuba lo manda precisamente a arrestar a Cortés, porque Cortés con engaños ya no aguantaba al gobernador de Cuba, y entonces a Velázquez, y entonces de alguna manera se tienen un enfrentamiento, y a Pánfilo del Narváez con una lanza le sacan un ojo. En ese momento es cuando deja encargado a Pedro de Alvarado precisamente de la plaza del Templo Mayor, donde iban a tener una festividad, pero ellos ya desde antes, después de haber visto el Gran Zompantli, que era esa torre de más de 4 metros de calaveras ennegrecidas, o algunas todavía estaban descarnándose, viendo hacia adentro y viendo hacia afuera, que Fray Pedro de Gante lo describe muy bien, Motolinía también, que de donde ahora vemos el Templo Mayor está a unas cuadras atrás de la calle que está atrás de Catedral, está ahí como a 3 edificios, ahí en un predio es donde se ha descubierto el Gran Tlatoani, y el INAH le está dando el tratamiento. Bueno, pues entonces es ahí donde viene toda esta desgracia, pero ya es muy descarado la ambición de los españoles por el oro azteca. De ahí precisamente viene el martirio. El reinado de Cuauhtémoc es del 25 de enero de 1521 a 1525. Quien lo antecede es Cuitláhuac, y quien lo sucede, pero ya por orden de los españoles, va a ser Tlacotzin. Su coronación es en 1521, y como les decía, su nacimiento es el 14 de julio de 1496, siglo XV, y su fallecimiento es el 28 de febrero de 1525 a los 28 años de edad, en Ibueras, Honduras. Su papá fue Ahuitzol y su madre fue Iselcuatzin. Fueron sus familiares. Bueno, Cuauhtémoc era hijo, como les digo, de Ahuitzol y primo de Moctezuma Xocoyotzin y Tecuichpo. Tecuichpo va a ser Isabel Moctezuma, que precisamente va a ser la hija de Hernán Cortés va a ser la hija que toma bajo su cargo Hernán Cortés, y a su hijo también, de los Moctezuma, que ya tenía Moctezuma, y Moctezuma II se lo encarga, cuando sabe que va a morir, se los encarga todavía a Hernán Cortés. Tecuichpo. Bueno, pues ella era prima, Moctezuma Xocoyotzin y Tecuichpo que Tecuichpo quiere decir en náhuatl copo de algodón. Bueno, pues entonces van a ser primos, y cuando Cuauhtémoc asume el poder, los conquistadores ya habían sido expulsados de Tenochtitlan, la famosa Noche Triste, pero conste, Noche Triste para los españoles, y desde la escuela los maestros nos han hecho creer, porque yo lo viví en mi primaria, que nos los contaba la maestra como si tuviéramos la culpa, como que fue la Noche Triste, y todos teníamos que estar tristes porque habían expulsado a los españoles. A mí desde esa época la historia me encantaba y me brincaba eso, pero ¿por qué si los expulsaron? ¿Qué les debíamos algo? Una cosa así. Y al paso del tiempo, cuando uno va investigando, pues se va dando uno cuenta que las cosas no fueron como tal. Bueno, pero sabemos que es la historia oficial, la historia sí contada, pero a modo.
como se ha hecho. Por cierto, quiero recordarles que el libro de Apuntes Breves de la Historia de México y otros, que su servidor es el autor, ya nos quedan muy pocos ejemplares, para que si ustedes quieren uno, mándenme un correo aquí que aparece aquí en el cuadro de diálogo, para decirles cuánto cuesta, cómo se envía, el costo de envío y si va dedicado o no, con mucho gusto. Recuerden que con lo que ustedes aportan a la compra de este libro se paga su producción, que todavía se debe, y ayudan a la publicación de 2 libros más que están elaborándose, de temas diferentes pero muy interesantes. Muchísimas gracias, cierro este paréntesis. Bueno, entonces recuerden que la ciudad estaba devastada por el hambre, por el sitio de Tenochtitlan, y aparte los españoles habían traído una viruela terrible que costó la vida de muchísimos ciudadanos mexicas. Y bueno, Cuauhtémoc durante este tiempo faltaba el agua potable porque los cuerpos los habían tirado a los lagos. Recuerden que el lago de Texcoco es un lago, fue un lago salado, pero había 5 cuentas de agua dulce, y el albardón que les hace Nezahualcóyotl a los españoles, el rey de Texcoco, bueno, pues era para dividir, muy hábil, muy sabio, muy hábil, era para dividir el agua salada del agua dulce. Bueno, pues desde ahí quieren decantar, quieren secar el lago de Texcoco. No es de ahorita, ni con el nuevo aeropuerto y el que se canceló, no es de ahorita. El lago de Texcoco se ha negado a morir, uno va, le pica, le rasga y sale, brota el agua. Y estoy 100% seguro, no me he metido tanto a fondo, pero mi tesis es que hay una filtración del Golfo, porque hacia Texcoco, hacia el lago, lo que era el lago, porque ¿cómo se explica en el agua salada? Entonces es muy interesante y es lo más cercano, por decirlo así, por la cuestión orográfica. Bueno, entonces había hambre, había viruela, no había agua potable. Cuauhtémoc llega a este momento tras haber sido, fíjense, ya tenía un nombramiento, o había tenido un nombramiento muy importante, que era el de Tlacatecotli. Tlacatecotli quiere decir el jefe de armas de la resistencia a los conquistadores desde la muerte de Moctezuma, previo a la llamada de los españoles, por los españoles, llamada la Noche Triste. Repito, la Noche Triste para ellos, fue gloriosa para los aztecas. Se identifica Cuauhtémoc como el líder militar. Bueno, él es coronado tras la muerte de Cuitláhuac, fue coronado en el mes de julio de 1521, durante Izcalli, que es el último mes del año 2 Tecpatl. Entonces es ya elegido como Huey Tlatoani. Huey quiere decir gran señor Tlatoani, o sea, gran señor, Huey Tlatoani. Cuauhtémoc durante la conquista reorganiza el ejército mexica, reconstruye la ciudad, la fortifica contra los españoles, pues sabían que iban a regresar a pelear contra los mexicas. Envió embajadores a todos los pueblos solicitando aliados, disminuyendo las contribuciones y aún eliminándolas para algunos pueblos que no podían pagarlas, esas contribuciones. Los españoles regresan un año después, tras haber sido expulsados, y con ellos venía un contingente de más de 100,000 aliados, recuerden los tlaxcaltecas, la mayoría de ellos históricamente enemigos de los mexicas, y volvemos a la referencia que eran los tlaxcaltecas. Tras el sitio militar, tras haber sitiado durante 90 días a Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, que es la celebración de la creación de la Ciudad de México, los españoles eran comandados por Hernán Cortés, capturan a Cuauhtémoc precisamente en Tlatelolco. Tlatelolco, recuerden que era una ciudad hermana, igual que Tenochtitlan. Según el historiador o este capitán que venía con Cortés, que es el que va tomando apuntes de cómo fue la conquista, Bernal Díaz del Castillo, en su libro La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Cuauhtémoc fue capturado
la canoa en la cual huían de Tenochtitlan, él, su familia y demás allegados guerreros, fue alcanzada por un bergantín español pilotado por García Holguín. Vayan tomando en cuenta estos nombres por si les interesa, pues ver quién fue García Holguín, todas estas gentes que tienen que ver con todo esto. Cuauhtémoc exigió ser llevado ante Malinche, no la Malinche, ante Malinche, porque a Cortés no le llamaban el señor Cortés o don Hernando de Cortés, le decían el señor Malinche. Entonces él exige que lo lleven ante Malinche, o sea, así llamaban a Cortés los mexicas, siendo este un término de Malín, sino de doña María, que era, pues, obviamente la toma, si no como esposa oficial, vamos a decirlo así, sabemos esa triste historia también de la Malinche, bueno, pero sí como su traductora oficial. Una vez que se lo presentan a Cortés, Cuauhtémoc, señalando un puñal que lleva el conquistador al cinto, recuerden que llevaban no era una izquierdilla, sino que es una espada corta, para cuando peleaban con la espada larga, con la mano derecha en la izquierda, por eso se llamaba izquierdilla, llevaban otra para contrarrestar algún ataque, pero llevaban un puñal que prácticamente, si lo remontamos a los días de hoy, sería una navaja, una herramienta que también podía matar, podía ayudarte, podía hacer muchas cosas sin tener que utilizar la izquierdilla y la espada. Entonces llevaba un puñal y Cuauhtémoc se lo señala, el que trae en el cinto, Cortés, y pidió que lo matara. Es ahí donde dice: tómese el puñal y mátame, porque pues, sabía que ya la plaza estaba acabada, y entonces que lo matara con ese puñal le pide a Cortés, pues no habiendo sido capaz de defender su ciudad y a sus vasallos, Cuauhtémoc prefería morir en manos del invasor. Entre los guerreros mexicas, como el propio Cuauhtémoc, se asumía que el derrotado y capturado por el enemigo debía aceptar morir en sacrificio a los dioses para así alcanzar un destino final, acompañar al sol en su travesía diaria, por lo cual la petición de Cuauhtémoc a Cortés pudo no ser simplemente una petición de ejecución, pero prevalece la interpretación del hecho por los cronistas europeos, que no consideraron las normas de honor de los ejércitos indígenas para este hecho. Fue descrito por el propio Hernán Cortés en su tercera carta relación a Carlos I de España, el famoso Carlos V de Alemania. Bueno, y cito aquí de la tercera carta relación de Cortés, que manda a Europa, dice: llegóse a mí y dijóme en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos, hasta venir a aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese. Y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y le matase. Ahora, hay un fraile muy interesante que se llamó Francisco López de Gómara, que también hace su narrativa aparte, y existen libros de López de Gómara, que yo todavía le voy un poquito más a esa fidelidad de traducción y de escritura que la de Bernal Díaz del Castillo, y dice precisamente en la historia de la conquista de Francisco López de Gómara, tomo este extracto que dice: Cuauhtémoc entonces echó mano al puñal de Cortés y díjole: ya yo he hecho todo mi poder para me defender a mí y a los míos, y lo que obligado era para no venir a tal estado y lugar como estoy. Y pues vos podéis ahora hacer de mí lo que quisierdes, matadme, que es lo mejor. Eso es lo que narra López de Gómara en su libro Historia de la Conquista de México, por si lo quieren ver, si lo quieren conseguir. Y luego Bernal Díaz del Castillo da otra versión en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España,
donde describe el suceso de tal forma. Dice: Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Y el mismo Cuauhtémoc le iba a echar mano de él. Bueno, esto es lo que dice Bernal Díaz del Castillo. Conocieron la importancia que tenía, los españoles conocieron la importancia que tenía Cuauhtémoc y Gran Tlatoani Mexica, y da idea de la disputa entre García Holguín y Gonzalo de Sandoval por atribuirse el mérito de la captura que ya veían reflejada en sus escudos de armas, como lo estuvo la cabeza de Cuauhtémoc, según Madariaga, con el escudo del propio Cortés. O sea, se empiezan a disputar quién lo había aprendido o no, quién. Entonces viene aquí ya lo del tormento, precisamente, que ese lienzo lo hemos visto, que está en el castillo de Chapultepec, de Leandro Izaguirre, que se llama El Suplicio de Cuauhtémoc, que está hecho en 1893, siglo XIX, hacia finales. Bueno, y que lo hemos visto en las estampitas, en los libros de la primaria, precisamente donde Cortés le está reclamando y tiene el fogón abajo, y Cuauhtémoc está recibiendo este tormento. A Cortés no le interesó en ese momento la muerte de Cuauhtémoc, en el momento del cuchillo. Prefirió utilizar a los mexicas en su dignidad. Ante los mexicas lo prefería utilizar con su dignidad de tlatoani, ahora subsidiaria del imperio de Carlos V y del propio Cortés. Así lo hizo con éxito, aprovechando la iniciativa y el poder de Cuauhtémoc para asegurar la colaboración de los mexicas en los trabajos de limpieza y restauración de la ciudad. En los 4 años que siguieron, la administración codiciosa por parte de los españoles, la desconfianza en Cortés y los temores del propio Cortés le llevaron a aprobar el tormento y la muerte del último tlatoani mexica. Y precisamente fue el tormento surgido de la codicia del oro. Bernal Díaz del Castillo, en su libro La Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, narra detalladamente cómo cundió la desconfianza de los españoles al desmentir tercamente la realidad de sus soñadas riquezas. El oro que habían obtenido en total, que eran 83.200 castellanos, que eran monedas, no era suficiente para repartir de forma satisfactoria entre toda la tropa española, por lo que iniciaron suposiciones por parte de los mandos para obtener más oro. Algunos españoles juzgaron que después de la batalla del Canal de los Toltecas, los mexicas habían recuperado el botín y lo habían echado a la laguna, o lo habían robado a los tlaxcaltecas, porque también hay una versión que los tlaxcaltecas se llevan una situación de especie de cofre, o bien los propios soldados españoles se lo habían robado. De ahí fueran los oficiales de la Hacienda Real y sobre todo el tesorero Julián de Alderete, y no Cortés, que se limitó a consentirlo, los que ordenaran, en este caso Bernal Díaz del Castillo y López de Gómora. Así lo argumentan en el tormento de Cuauhtémoc y Tetepanquetaltzin. De acuerdo, es la otra persona que muere, bueno, que lo atormentan junto con Cuauhtémoc. De acuerdo a los libros de Díaz del Castillo y López de Gómora y las acusaciones hechas a Cortés, posteriormente en su juicio de residencia, coinciden en que fueron torturados mojándole los pies y las manos con aceite y quemándoselos. Según Bernal, Cuauhtémoc confesó que 4 días antes que le prendiesen, lo echaron en la laguna, así el oro como los tiros y las escopetas que nos habían tomado a la postre a Cortés, y fueron a donde señaló Cuauhtémoc, a las casas en que solía vivir, donde los españoles sacaron
de una como alberca grande de agua, un sol de oro como el que nos hizo Moctezuma. Eso es lo que narra Bernal Díaz del Castillo y López de Gómora, que sí pretenden matarlo, lo echan al lago y le disparan con tal de que él dijera, y entonces ya señala las casas donde van a sacar este sol, como el que Moctezuma les dio, hecho de oro. Fuentes posteriores atribuyen a Cuauhtémoc, sin respaldo alguno, el estoicismo pleno mostrado en este trance. El libro escrito por López de Gómora refiere que el señor que le acompañaba en la tortura le pidió permiso para hablar y cesar el tormento, a lo que Cuauhtémoc le respondió si estaba él en algún deleite o baño. Una novela histórica escrita por Eligio Ancona en 1870 popularizó la variante ¿estoy yo acaso en un lecho de rosas?, que es lo que todos conocemos. Tras el episodio de la tortura de Cuauhtémoc, quedó tullido y cogió las heridas de Tetlepanquetzaltzin fueron peores. El doctor, fíjense, aquí está el doctor que los cura, Cristóbal de Ojeda, fue quien curó las heridas al Tlatoani y a la otra persona. Años más tarde, el médico declaró durante el juicio de residencia de Cortés que en el incidente se dio tormento a Cuauhtémoc diciendo, quemándole los pies en las manos. El ebi es una traducción de i latina, que precisamente en latín i es et es i, la y famosa. Pero aquí, como hay una mezcolanza, en un castellano muy antiguo, pues le pone e. Por eso dice quemándole los pies en las manos. El güey Tlatoani vuelve sorprendentemente a su papel de noble mexica, respetado y bien tratado, pero cautivo, cuyo prestigio y autoridad utiliza Cortés para el gobierno de los vencidos. Todos los súbditos recién conquistados, como a todos ellos, se les intentó convertir al cristianismo, pero solo lo consiguieron hasta el día de su muerte. Si seguimos a Héctor Pérez Martínez, su nombre católico habría sido Hernando de Alvarado Cuauhtémoc. Otras fuentes citan el de Hernando o Fernando. Los conversos recibían el nombre de los padrinos y Pérez Martínez supone que Cuauhtémoc fueron sus padrinos el propio Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Ahora, aquí lo que dice la historia oficial es, no dice la técnica, y aquí es el fruto de mis investigaciones que les digo, que en uno de los capítulos del libro La verdadera conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo menciona, me parece que es en la página 117 de la misma, o 128, es todo ese párrafo, que la técnica con la que le van a quemar los pies a Cuauhtémoc, aquí la historia oficial nos da a entender que fue una sola vez, pero no es cierto. A los dos, y más a Cuauhtémoc, le quemaban los pies diario, porque diario querían saber y tener más oro. Entonces la técnica que utilizan los españoles, sí, de untarles aceite y prenderles fuego hasta que se consumiera el aceite en los pies, se llama esa técnica, que también fue utilizada por la Inquisición, fuego manso. Él es torturado a fuego manso. ¿Qué quiere decir? Le prendían el aceite, dejaban que se consumiese en sus pies y así lo dejaban. Al día siguiente volvían a repetir la misma acción. El fuego manso. Cuauhtémoc, cuando recibe este tormento, tiene 25 años, en su plena juventud, y lo dejan inutilizado, porque ya Cuauhtémoc, ahorita de lo que acabamos de escuchar, que vuelve a ser respetado y renombrado como el güey Tlatoani que fue, o que era en ese momento, porque ya el que va a venir a sucederlo va a ser impuesto por los españoles. Entonces, era llevado en andas por todas partes, porque
fue tanta la tortura en los pies que lo dejaron lisiado por el tipo de tormento, por el tipo de tortura que le llevan a cabo, el famoso fuego manso, y bueno, de alguna manera esto le llega a chamuscar, a quemar, hasta el hueso. Ya no hay argumento, no se sabe si hay argumento de que se le caen los pies o queda amputado porque prácticamente diario se los cocinaban, y obviamente le daban paliativos para el dolor, algunas almas que se apiadaban de él, pero realmente fue algo que la historia no lo dice oficialmente, y precisamente esa técnica que podemos saber era precisamente la del famoso fuego manso, que no lo relatan. Esto ha sido buscado en otras fuentes. Bueno, y ya cuando precisamente siendo prisioneros se van hacia Iuberas, hacia Guatemala, en 1524 Cortés emprende el viaje hacia Honduras, hacia esta localidad, en busca de uno de sus capitanes, que era Cristóbal de Olid. No es un viaje de rescate, sino de persecución. Cortés tiene constancia de que Cristóbal de Olid puede haberse confabulado con su viejo enemigo, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que es quien lo manda a buscar con Pánfilo de Narváez, para poblar, conquistar y sobre todo obtener oro y otras riquezas en el sur, ignorándolo a él, o sea, sin pedirle permiso. Cortés conquista, y también no lo dicen los libros, Cortés conquista sin permiso del rey, porque para poder conquistar se necesitaba el permiso del rey. Entonces, pues no le hagamos al cuento, ¿no? Por eso Diego de Velázquez, y como lo traía a raya, pues Cortés dice que va a explorar, y llega a Yucatán, nunca llega a Veracruz. Se vienen por tierra hacia Veracruz, y llegan primero a la Poza Rica de la verdadera cruz, y después más adelante se va a llamar la verdadera cruz, lo que es Veracruz. Entonces, bueno, él no tenía permiso para poblar y conquistar. Sabe Cortés que Cristóbal de Olid lo traiciona de la misma forma que él traicionó 6 años antes a Diego Velázquez. La expedición, enorme y cortesana, incluye desde los ministriles, o sea, los músicos de viento de la época, porque las famosas chirimías, porque cuando viene esta sublevación, precisamente que quieren liberar a Cuauhtémoc, en la relatoría de Bernal Díaz del Castillo dice, y murieron 4 chirimías. ¿Qué quieren decir? Precisamente estos músicos de viento, que los matan también en la rebatinga. Hasta el médico y cirujano, que también los acompañaba, que ya lo mencioné quién era, pasando por suntuosas vajillas y cuberterías, y una piara que cierra la comitiva para asegurar el habituallamiento, o sea, las comidas, para asegurar la comida en el viaje. El contingente militar es, como ocurrió a lo largo de la conquista, más indígena que español, y esta expedición más mexica que tlaxcalteca o de otros pueblos. No es de extrañar, por tanto, que en la expedición viajen varios nobles mexicas, seguramente como mandos militares de esa tropa, y posiblemente también embajadores y facilitadores de las relaciones con los pueblos de la ruta. Cuauhtémoc y Tletlepanquetzal son 2 de ellos quienes van, pero repito, ya los llevan en andas por los daños causados por quemarles los pies, y mencionan que también las manos. Tras un año de viaje, Cortés toma una decisión controvertida, criticada por sus soldados, según cuenta Díaz del Castillo. Le llegan rumores que Cuauhtémoc está conspirando en contra de los españoles, y decidido a atacarlos, según Cortés, un tal Mexicalcingo, ciudadano honrado de esta ciudad de Temixtitlán. Escribe Cortés a Carlos V, aclarando además que tras su bautizo se llama Cristóbal Cuauhtémoc,
Se dirigió al capitán español para narrarle una larga y tanto fantasiosa historia de la conspiración de Cuauhtémoc, que iniciaría con el asesinato de Cortés, continuaría con la rebelión contra los españoles en todo el país y terminaría con el bloqueo de Tenochtitlan. Hecho esto, podrían en todos los puertos de la mar pondrían recias guarniciones de gente para que ningún navío que viniese se les escapase. Cierro cita. No se sabe si Cortés magnificó en su quinta carta de relación el alcance de la conspiración para justificar la ejecución una vez consumada. El hecho es que, sintiéndose vulnerable, decidió mandar a ahorcar a Cuauhtémoc y quemarle los pies. Pues eso no se sabe, y al cacique de Tacuba, Quetzal, que volvieron a encontrarse ante el verdugo. O sea, los matan a los dos. El anterior, bueno, pues sabemos que era gran señor de Tacuba. No se tiene certeza ni el sitio de la fecha exacta cuando murió Cortés. Los dos testigos presenciales de los hechos dejaron sus testimonios escritos. Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo no precisaron los datos. Habían pasado 4 años desde el fin del sitio de Tenochtitlan y quizá los mismos desde que se torturó quemándole los pies a los caciques a los que ahora se ejecutaban. Tanto las fuentes españolas de Bernal Díaz como las indígenas cuestionan los motivos aducidos por Cortés, según Prescott. El propio Mexicalcingo negó posteriormente haber narrado la historia de la conspiración tal como la reflejó Cortés en su quinta carta al emperador Carlos V. Fernando de Alba Iztlizochil, un historiador novohispano del siglo XVII, avala la realidad a la conspiración. Diego López de Cogolludo relata en su obra: Cuauhtémoc confesó ser así como los demás lo habían dicho, pero no fue el principio de aquella consulta, ni sabía todos fueron en ella o se efectuaría, porque él nunca tuvo intención de salir con ello, que solo había pasado la conversación referida. Sin más probanzas, dice Bernal Díaz, que don Hernando de Cortés mandó ahorcar a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba, que era su primo, pero la historia general de Herrera dice que fue dada sentencia mediante proceso jurídico y sentenciados a ahorcar a Cuauhtémoc, Cuauhnotzin y a Tetepanquetzal. Y hay una nota precisamente de la conquista, el libro de la conquista de Yucatán, de Diego López de Cogolludo, dice: estando para ahorcar al Cuauhtémoc, dijo estas palabras: oh capitán Malinche, refiriéndose a Cortés, días que yo tenía entendido, él había conocido tus falsas palabras, que esta muerte me habías de dar, pues yo no me la di cuando te entregaste en mi ciudad de México, porque me matas sin justicia. Es lo que cuenta Diego López de Cogolludo. Cuauhtémoc es uno de los personajes más reconocidos por los mexicanos como héroe nacional en todos los rincones de México. Su nombre se usa como toponimio o en su onomástico, y su imaginada efigie aparece en monumentos que hacen alusión a su coraje en la derrota y pedir la muerte por el puñal de Cortés. No por el puñal de Cortés, que también se dice que navegaba de los dos bandos, sino por el puñal que traía en el cinto, claro. O en el tormento al reclamar estoicismo a sus compañeros de tortura. Aquí dejan ver que no nada más fueron ellos dos, pudo haber sido más. El 28 de febrero de cada año la bandera mexicana ondea media asta en todo el país recordando la muerte del prócer. A partir del siglo XIX
su figura fue usada con fines nacionalistas, teniendo un máximo ejemplo en la inauguración a Cuauhtémoc, obra de Miguel Noreña, durante la dictadura, durante el gobierno de Porfirio Díaz. El poeta mexicano Ramón López Velarde lo designa como el joven abuelo de México y lo califica como único héroe a la altura del arte. Los restos, en 1949, la arqueóloga Eulalia Guzmán, mediante el falseamiento de datos, que le ven la cara ya al presidente en turno, y una incorrecta metodología arqueológica, descubrió los restos humanos que atribuyó a Cuauhtémoc debajo del piso de la iglesia del pueblo de Ixcateopan de Cuauhtémoc, denominación que recibió en 1950 este pueblo, en el estado de Guerrero. Además, el descubrimiento se basaba en una serie de documentos del siglo XVI resguardados en el mismo pueblo por la familia de apellido Juárez, que probarían el tránsito de los restos desde el sureste de México hasta Ixcateopan, algunos de ellos incluso con la firma de Motolinía. Entonces, hay un antecedente histórico serio que seguir. El hecho se vio precipitado por las presiones oficiales y el 26 de septiembre de 1949 la arqueóloga anunció el descubrimiento en el atrio de la iglesia. Al siguiente día, entonces, el gobernador Baltasar R. Leiva Mancilla avaló el hecho. Desde entonces hubo voces a favor y en contra del descubrimiento. El criminólogo Alfonso Quirós Cuarón fue el primero en contradecir a Eulalia Guzmán en el mismo año de 1949, a lo que la arqueóloga respondió con una comisión para sustentar su verdad, formada por José Gómez Robleda, Luis Chávez Orozco, José A. Cuevas, Alejandro von Bultenau, Carlos Grafele Fernández y Marcos Monschiski. Incluso el pintor Diego Rivera abogó por la autenticidad de los restos y acusó de traidores a quienes contradijeran la versión, algo no muy distante de lo que vivimos hoy. En 1950 se dictaminó que no había evidencia científica para determinar que los restos pertenecían al tlatónico Cuauhtémoc. El Comité Estatal para la Alianza de Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero manifestó su indignación ante el fallo, y la comisión determinó que los restos y las fuentes documentales que presuntamente respaldaban la autenticidad podían dejar la puerta abierta a futuras investigaciones. En 1976 se abrió nuevamente la polémica y se formó una comisión multidisciplinaria de antropología, física, social, de etnohistoria y arqueología, que alcanzó de nueva cuenta todas las evidencias disponibles. Entonces el gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, declaró ante la visita de este equipo de múltiples disciplinas, dice así: todo cae multidisciplinario, todo cae por su propio peso, por eso esperamos que hagan pronto su trabajo y digan aquí que está Cuauhtémoc, para que puedan regresar a la capital, pero con cabeza. Rubén Figueroa es gobernador de Guerrero. Los investigadores determinaron que las pruebas que justificaban los hallazgos fueron manipuladas. Los documentos alegados como en el siglo XVI en realidad eran falsificaciones hechas en el siglo XIX por Florentino Juárez. Los restos prehispánicos en Ixcateopan no tenían relación alguna con México Tenochtitlan, ni hay evidencias concluyentes de que existiera relación con el Tlatoani. Finalmente, los restos alegados como de Cuauhtémoc, que siguen como tales exhibidos en la iglesia de Ixcateopan, son en realidad de 8 distintas personas, incluso en su temporalidad. El cráneo es de una mujer mestiza, que no es del siglo XVI. El informe final de la comisión declaró lo siguiente: no hay ninguna base científica para apoyar la afirmación que los restos encontrados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción, Ixcateopan, Guerrero, sean de Cuauhtémoc, el último emperador de los mexicas y defensor heroico de México Tenochtitlan. Esto está dado por Matos, dice aquí, seguramente es Eduardo Matos Moctezuma, 1980, citada por Johnson en el 2014. Como apunte, Anne W. Johnson, la controversia alrededor de los restos excavados en Ixcateopan en 1949 involucró
Ideologías rivales acerca de la historia y esencia del pueblo mexicano, intereses locales, estatales y nacionales, y conflictos filosóficos y metodológicos entre visiones antagónicas del pasado. Pese a que estas evidencias prueban lo contrario, cientos de personas peregrinan anualmente hasta Ixcatiopan, pueblo mismo donde se conserva el apelativo de Cuauhtémoc, e incluso hay eventos oficiales conmemorativos. Pues amigas, amigos, muy interesante, pero aquí lo que realmente era es precisamente la técnica de cómo torturan a Cuauhtémoc y a su primo, el gran señor de Tacuba. ¿Y por qué de Tacuba? Porque recuerden, hay también un hecho que no se menciona en los libros oficiales. El pueblo de Tacuba, ahí donde está el Colegio Militar de Tacuba, donde están muchas cosas históricas, bueno, es donde empiezan a poblar y se adueña Cortés de esa parte, porque ya esa parte no estaba poblada cuando los expulsan en la famosa Noche Triste. Entonces Cortés, a los capitanes que sobreviven y les son fieles, les empieza a regalar terrenos para que ahí construyan sus casas, que ya, si lo vemos, está a bastante distancia de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces, seguramente este gobernador, primo de Cuauhtémoc, pues era el gran señor de Tacuba y por eso lo toma preso, ya que no regresan, sí, hacia la caída de México Tenochtitlan en 1521, pero ellos ya se habían establecido hacia afuera de la ciudad. Recuerden que del centro de la ciudad, donde está el Templo Mayor, hacia afuera, es cómo va creciendo la ciudad, vamos a decirlo así, ahora la Ciudad de México. Por eso el Estado de México es tan grande. ¿Por qué? Porque saliendo de los límites de la Ciudad de México, todo lo demás era Estado de México. Entonces, por eso prácticamente el Estado de México redondea o circunda a la Ciudad de México. Pues amigos, amigas, qué gusto volverlos a saludar y sobre todo el gusto de poder compartir con ustedes frutos de estas investigaciones y sobre todo lo que es la materia de lo que no está escrito de la historia no contada. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, esperando haya sido de su agrado. Un poquito largo el programa, pero muy interesante. A este último gran Tlatoani, Cuauhtémoc, a los cuales pues hasta en las monedas han salido, porque realmente en honor a él, por el tormento y por la defensa que hizo de la ciudad, merece todo el honor y todo el respeto. Gracias, nos vemos prontamente. Hasta la próxima.